¿Cómo se encuentran, hermanos? Dios les bendiga. Queremos en este día bendecir a todas las familias que se conectan a esta transmisión. Queremos decirte que en este tiempo la oración es muy importante, la intercesión por otras personas. Así que como ya es una costumbre al inicio de nuestra transmisión, vamos a interceder creyendo que Dios les va a responder a las personas que nos están pidiendo que Dios obre en ellas. Padre, te damos gracias, Señor, por la vida que nos permites. Te pedimos perdón por nuestros pecados. Te pedimos perdón, Señor, porque constantemente te fallamos. Dios, enséñanos tú, Padre. Señor, nadie, Señor, no hay justo ni aún uno, Padre, dice tu palabra. Dios, por eso queremos en esta eh, noche decirte, Padre Celestial, que nos eres necesario. Queremos hoy poner delante de ti la vida de Michelle Russell. Ella tuvo un accidente y tiene sus dedos índices, los tiene afectados. Te pedimos en el nombre de Jesús que tú seas su sanador. Que, Padre, tú tomes el control de todo lo que haya que hacerle, Señor. O si en este momento tú decides, Señor, sanar, Señor, toda herida en esos dedos, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, creemos, Dios, que tú lo puedes hacer. Oramos también por Brian Alejandro Mendoza Hinojosa, porque tiene displasia espasmática. Y en esa condición, Señor, se le está afectando, Señor, sus pulmones. Señor, se necesitan nebulizaciones para con él. Y Señor, queremos pedirte que tú seas propicio a esta oración. Dios, de no ser así, él necesita ser intubado. Nosotros estamos declarando que todo virus y que esta displasia, Señor, espasmática, deje de ser. Señor, sánalo. Señor, en este momento, Señor, que fluya tu poder sanador en todo su cuerpo, en sus pulmones, Padre. Si es las afectaciones propias del virus, Padre, lo reprendemos en el nombre de Jesús y creemos, Señor, que Brian Alejandro, Señor, será sano, Padre. Ayúdalo, Señor. Padre, rogamos, Señor, por él, Padre, porque tú seas obrando, mi Dios. Él tiene 24 años, Señor, y desde niño no puede caminar. Así que es propenso, Señor, a diferentes enfermedades. Señor, en tu nombre, Señor Jesucristo, reprendemos toda maldición de enfermedad sobre la vida de Brian. Creemos, Dios Todopoderoso, que tú lo puedes libertar, Padre, que tú puedes cancelar, que puedes anular, Señor, esa maldición de enfermedades que le ha sobrevenido, mi Dios. Te pido, Padre Celestial, que tú seas, Señor, con él, Padre, y que toda rigidez en su cuerpo, Señor, deje de ser, y que también sane sus pulmones. Te ruego también que rompas, que quebrantes toda maldición de enfermedad, Señor, en nuestro hermano Chago, Padre. En el nombre de Jesús, revélate a él, Padre. Señor, que él se pueda dar cuenta, Señor, el porqué de una y otra enfermedad, Padre. Rompemos toda maldición de enfermedad y lo declaramos sano en el nombre de Jesús. Que se cumpla tu palabra, mi Señor, porque por tus llagas, Señor, hemos sido curados, y declaramos sanidad fluyendo en todo su cuerpo, Padre, porque lo que para nosotros es imposible, para ti, Señor, es posible. Oramos también, Señor, porque tú seas enviando, Señor, trabajo, Señor, a mis hermanos, Padre. Señor, muchos de mis hermanos se han quedado desempleados. Yo te pido que tú les abras las puertas de bendición,
que donde ellos toquen, Padre, Señor, hay en gracia para con las personas que los van a entrevistar, Padre. Dios, te pido por todos aquellos que están sin empleo, Padre. Señor, en el nombre de Jesús, guíales, Padre, a dónde hay que ir, a dónde hay que enviar sus papeles, Señor. En el nombre de Jesús, yo te pido que les abras puertas, Padre. Que lo que el enemigo, Señor, quiera hacer en contra sea cancelado en el nombre de Jesús. Si los enemigos de mis hermanos que están desempleados dicen: yo no voy a dejar que prospere, yo no voy a dejar que tenga empleo, yo voy a hacerlo padecer, que se quebrante el poder de esas palabras o de esas maldiciones que les han sobrevenido, o de aquello que dicen sus enemigos, que sean canceladas, que sean anuladas, y que prontamente, Señor, testifiquen de tu grandeza y de tu poder al darles empleo. Que toda inseguridad, Padre, que toda incapacidad que sientan, Señor, de poder enfrentar la vida, de poder enfrentarse a poder ir y conseguir un trabajo, sea anulada, Señor, porque son tus hijos, porque son tus hijas, Padre. Y lo que para nosotros, Señor, quizás es muy difícil, para ti, Señor, es cualquier cosa, mi Dios. Señor, que todo impedimento, que todo tropiezo deje de ser, y que prontamente mis hermanos, Señor, estén, Señor, ya laborando, Padre. Quebrantamos el poder de todos sus enemigos y te pedimos, Dios, que tú seas, Señor, dándole, Señor, ese trabajo que necesitan. Muchos de mis hermanos son el sustento de su casa, Padre. Por eso te pido en el nombre de Jesús que tú les des, Señor, empleos, Señor, que sean bien remunerables, Padre. Que ellos puedan sustentar las necesidades propias de sus familias, Padre. Tú eres nuestro proveedor, Señor. Yo te ruego, mi Dios, que tú atiendas, Señor, esta petición de muchos de mis hermanos y de mis hermanas, Padre. Que en el nombre de Jesús se abran las puertas, Señor, para que ellos puedan obtener ese empleo, mi Señor. En el nombre de Jesús, yo te ruego que tú seas sanando, Señor, a todos aquellos que quedaron con secuelas del coronavirus, Padre. Tal es el caso de nuestro hermano Varela, quien todavía, Señor, parece ser que se sofoca, Padre. Yo te pido que obres en esos pulmones, Dios, que pongas, Señor, todas las cosas que él necesita para que él pueda sanar prontamente, que él pueda creer que tú eres su sanador, y que Dios Todopoderoso, él sane de esas secuelas, Padre. Lo mismo confesamos y declaramos para todos aquellos que han quedado, Señor, con complicaciones por el virus. Seguimos declarando, Señor, que la Ciudad de México, Señor, va a ser libre de esta plaga, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos, porque cada día, Señor, cesen los contagios, porque cada día sean menos, porque los mexicanos en la Ciudad de México seamos prudentes, Padre. Que toda insensatez, que toda incredulidad, que todo temor, que todo miedo, Señor, se vaya, Señor, de las mentes y de los corazones, de toda insensatez en palabras, porque aún hay muchos que no creen y se comportan insensatamente, Padre. En el nombre de Jesús te pido, Padre Celestial, porque sean quebrantados esos poderes demoníacos, Señor, que hacen que las personas, Señor, sean incrédulas, mi Dios. Señor, la mortandad ha cobrado, Señor, mucha gente, Señor,
que no se lo esperaba, mi Dios. Ha habido también muertes por otras enfermedades, porque la muerte se está enseñoreando, no solo en nuestra nación, no solo en la Ciudad de México, sino también, Señor, en muchas naciones. Pero por lo que respecta a la República Mexicana, te damos gracias, Señor, porque tú harás, Padre, porque sé, Señor, que eres, Señor, misericordioso, y a lo largo y a lo ancho, Señor, de la República Mexicana declaramos sanidad, Padre, y confesamos, Señor, que cada día los contagios van a ser menores en cada estado, que poco a poco, Señor, se van a ir normalizando las actividades, que no nos vamos a apresurar ni vamos a ser impacientes, Señor, sino que, Padre Celestial, tu palabra se va a cumplir, porque cada día trae su propio afán, Padre. Mucha gente no te conoce, pero los que te conocemos, Señor, yo te pido, Señor, porque seamos prudentes, porque seamos sencillos, porque seamos pacientes, mi Dios, porque hasta ahora, Ebenezer, tú has estado con nosotros y has aderezado nuestras mesas, nos has vestido, nos has calzado, Padre. Te ruego porque tú lo sigas haciendo, Señor, con tus hijos, Padre, y que extiendas tu misericordia para todos aquellos, Señor, que no te conocen, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias por México, Padre, porque hay un sinfín, Señor, de recursos de los cuales podemos echar mano, Padre, y no morir de hambre. En el nombre de Jesús te pido, Señor, porque nuestros ojos lo puedan mirar y podamos bendecir México, aunque los gobiernos, Señor, sean diferentes. Como hijos tuyos podamos, Señor, bendecir nuestra patria, bendecir nuestros recursos, bendecir, Señor, sus mares, sus ríos, la tierra. Yo declaro, Señor, la sanidad, Señor, de mi tierra mexicana, Padre, y declaro, Señor, que aunque muchos son, Señor, los adversarios, los que desean males, los que han sido corruptos, los que no han pensado sino solamente en ellos, con todo y ello, yo declaro una República Mexicana próspera, una República Mexicana, Señor, que teme tu nombre, Padre, una República Mexicana que mira, Señor, que tú eres el Dios de dioses, que eres el Dios vivo, que no está colgado en un madero, que es real, tan real como el aire que respiramos, y que nos provees, nos sustentas, nos sanas, nos transformas, nos libertas a pesar de cómo somos. Que en el nombre de Jesús toda la República Mexicana sea sana. Señor, sana nuestra tierra. En el nombre de Jesús te damos infinitas gracias por tu grande misericordia. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Estar nuevamente aquí para alabarte, para exaltarte. Gracias porque tú eres fiel, Señor, porque nunca nos has dejado y porque sabemos que estamos confiados en ti, Señor, que en ti tenemos seguridad, que en ti tenemos nuestra confianza. Te amamos. ¿Y por qué me das un fuerte aplauso ahí en tu casa? Porque no empieces a bendecir el nombre de Jehová y le dices: tú eres grande, Señor, no hay otro como tú. Queremos exaltarte, queremos darte gloria en esta tarde. Te amamos, Señor.
hay otro como tú, Señor. Gracias. Gracias por cada día que nos regalas, Señor, por la oportunidad de poder estar con nuestra familia. Gracias, te amamos, Señor. Bendecimos tu nombre, Rey. Somos tu pueblo, historia de gracia, salvos por tu gran amor. Levanto mis manos al Rey de la gloria, la maravilla del amor. Tú eres nuestro gran amor. Te exaltamos, Santo, Santo es el Señor. Santo. Somos tus hijos, sobre tus hombros, abrazados por tu gran bondad. Vemos tu gloria, la belleza del cielo, la maravilla de tu amor. Tú eres nuestro gran amor. Te exaltamos, te exaltamos. Santo, Santo es el Señor. Yo te exalto, Señor. Te exaltamos, te exaltamos. Santo, Santo es el Señor. Tú eres digno, Rey, no hay otro como tú. Exaltado estás, exaltado estás. Santo es el Señor, santo es el Señor. Él con tus propias palabras exalta al Rey de Reyes. Dile, no hay otro como tú, Señor. Tú reinas, tú gobiernas sobre todo, Rey. Te exaltamos, te exaltamos. Santo, Santo es el Señor. Con todo tu corazón díselo, te exaltamos. Te exaltamos, te exaltamos. Santo, Santo es el Señor. Te exaltamos, te exaltamos. Santo, Santo es el Señor. Te exaltamos y te damos gloria, Rey. Te exaltamos. Santo, Santo es el Señor. Tú eres santo, eres digno, Señor, y en ti se goza nuestro corazón, en ti se goza nuestra vida. Gracias, te amamos. Gracias, Señor, porque solo en ti tenemos libertad, porque solo por tu sangre, Señor, hemos sido perdonados, hemos sido justificados. Gracias, porque en ti, Señor, tenemos la vida. ¿Por qué no das un fuerte aplauso y le das gritos de júbilo? Le dices, gracias, Rey, aquí estoy, solo para alabarte, para darte gloria. Vamos con tus palmas. Encontré vida eterna al conocer
vivo estoy, sé que soy libre para siempre. Abres un camino para mí, por tu amor vivo estoy. Yo vivo en la luz de tu gracia, danzo para siempre en tu casa, canto al caminar sobre el agua. Por tu amor yo vivo estoy. Sí, Señor. Al cielo gris le das colores, todo es nuevo. Con tu luz iluminas el mundo entero. Abres un camino para mí, por tu amor vivo estoy. Yo vivo en la luz de tu gracia, danzo para siempre en tu casa, canto al caminar sobre el agua. Por tu amor yo vivo estoy, mi vida a ti entrego, seguirte lo que quiero. Por tu amor yo vivo estoy. Gracias, Rey, por la vida. Que el mundo pueda ver tu amor, que el mundo pueda ver que eres Dios. Por siempre te exaltaré. Sostienes toda la creación y haces latir a cada corazón. Por siempre te exaltaré. Vivo estoy, yo vivo en la luz de tu gracia, danzo para siempre en tu casa, canto al caminar sobre el agua. Por tu amor yo vivo estoy, mi vida a ti entrego, seguirte es lo que quiero. Por tu amor yo vivo estoy. Así que dale un grito fuerte de alabanza al Rey y dile gracias por la vida, Señor, por la oportunidad de conocerte, por la oportunidad de ser llamados tus hijos. Gracias, Rey. Gracias, Señor. Hoy y siempre te alabaremos, Dios, por tu bondad, por tu poder. Gracias porque sabemos, Dios, que aquel que te teme, Señor, tú envías a tu ángel para que le cubra, para que le guarde. Gracias, Señor. Creemos que estamos rodeados por ti, Señor, que estamos bajo tu cobijo, que nunca nos dejarás, que nunca nos abandonarás. Gracias, Rey, gracias. Tú unges con óleo nuestra cabeza. Gracias, gracias. Tú preparas una mesa para mí en presencia de quien viene contra mí. Derramaste tu sangre carmesí, así peleo mis batallas. ¿Por qué no lo declaras conmigo? Tú preparas una mesa para mí en presencia de quien viene contra mí. Derramaste tu sangre carmesí, así peleo mis batallas. Y creemos en ti, Señor. Y creo que tú has vencido. Levantaré mi voz por lo que has hecho, Dios. Así peleo mis batallas, 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 así
así peleo mis batallas, así. En el valle sé que no me dejarás, tu bondad y amor me seguirán. Hoy mis armas son alabar y agradecer, así peleo mis batallas. Y creemos en ti, Señor, que tú venciste. Y creo que tú has vencido. Levantaré mi voz por lo que has hecho, Dios. Así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, así. Así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, así. Y gracias, Señor, porque aunque un ejército acampe contra nosotros, no temerá nuestro corazón, porque sabemos quién es el que nos guarda y el que nos cuida. Ese eres tú, Señor. Te amamos. Nosotros somos rodeados por ti, Señor. Aunque creo que soy rodeado, yo soy rodeado por ti. Aunque veo que estoy rodeado, yo soy rodeado por ti. Aunque veo que estoy rodeado, yo soy rodeado por ti. Aunque veo que estoy rodeado, yo soy rodeado por ti, sí, mi Rey. Aunque veo que estoy rodeado, yo soy rodeado por ti. Aunque veo que estoy rodeado, yo soy rodeado por ti. Decláralo. Aunque veo que estoy rodeado, yo soy rodeado por ti. Aunque veo que estoy rodeado, yo soy rodeado por ti. Así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, así. Así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, así. Aunque veo que soy rodeado por ti. Aunque veo que soy rodeado, yo soy rodeado por ti. Aunque veo que soy rodeado, yo soy rodeado por ti. Aunque veo que soy rodeado, yo soy rodeado por ti. Así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, así. Así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, así peleo mis batallas. Con alabanza y adoración, Señor, pelearemos nuestras batallas. Estamos seguros en ti y te creemos, Señor. Te adoramos, te exaltamos. Dale un fuerte aplauso al Señor y bendice su nombre hoy y siempre. Te amamos, Señor. continuar y hoy vamos a hablar acerca de la herencia de Dios, la herencia que
el Señor nos deja como su pueblo. Y vamos a leer la palabra ahí en Deuteronomio, en el capítulo 33, en el verso 29. Amén. Fíjate qué preciosa palabra es la que nos habla el Señor. Dice: bienaventurado tú, oh Israel, ¿quién como tú, pueblo salvo por Jehová? Fíjate lo importante. Dice: escudo de tu socorro y espada de tu triunfo. Así que tus enemigos serán humillados. Amén. Qué importante es esto que nos dice el Señor, porque Él piensa de nosotros bien. Dice: bienaventurado eres tú, pueblo mío, eres mi especial, ¿verdad?, tesoro, eres escudo, yo soy escudo de tu socorro y espada de tu triunfo. Todos nuestros enemigos serán humillados. Y es por eso, hermanos, que si esto nos está diciendo el Señor, que nuestros enemigos serán humillados, y dice la palabra: tú hollarás sobre las alturas. Entonces nos podemos dar cuenta como iglesia de Cristo que nosotros somos diferentes al mundo, que tenemos que hacer la diferencia con el mundo para mostrarles quién es nuestro Dios. Mucha gente, por nuestro testimonio, por nuestro comportamiento, sí habla de que somos unos fanáticos, de que somos religiosos, de que para qué ser cristiano si no hay una diferencia. Sin embargo, el Señor nos está bendiciendo con esta palabra porque nos llama bienaventurados, hermanos. Por eso nosotros como iglesia tenemos que aprender primeramente quién es nuestro Dios, saber quién es Dios. Hay gente que en este tiempo se comporta exactamente igual que con los modismos, que con los pensamientos como el mundo. Y Dios nos está diciendo que somos bienaventurados como su pueblo, somos salvos por el Señor. Y tenemos que darnos cuenta que por ello tenemos que ser fuertes, porque la fuerza que pudiésemos tener no viene propiamente de nosotros, porque Él nos está diciendo: soy la espada de tu triunfo. Así que tus enemigos van a ser hollados, van a ser humillados. Y es por eso, hermanos, que nosotros no podemos andar cabizbajos, viendo hacia abajo, mirando siempre que estamos llenos de situaciones, de problemas, de conflictos, que son quizás o que toman una fuerza y una ventaja más fuerte. Creo que para todas las cosas hay una solución. A veces esa solución nos va a doler, porque no propiamente siempre va a ser como nosotros queremos, sino tenemos que actuar como nos dice el Señor. Si Él dice que es nuestro escudo en nuestro socorro, nosotros lo vamos a tener que ver como tal. Por eso es que Él nos dice que tenemos que conocerlo, tenemos también que darnos cuenta quién es nuestro Dios. A veces la gente le dice Diosito, y nuestro Dios no es Diosito. Le voy a pedir a Diosito. Yo quiero decirte que nuestro Dios es el Todopoderoso, que Él es el Dios de dioses, el Rey de reyes, el Señor de señores. Así que no nos podemos referir a Él como un Diosito, porque Él no es un Diosito pequeñito. Él es Dios grande, fuerte, celoso, que no podemos
medirlo, no podemos darnos cuenta, ¿verdad?, de su grandeza. ¿Qué declaración más grande, hermanos, acerca de nosotros como su pueblo, el Israel espiritual? Bienaventurada iglesia de Jesucristo. Eso te está diciendo el Señor. No hay otro pueblo como el de Dios. No hay otro pueblo como el que pertenece al Señor. Así que tú y yo hemos sido elegidos, hermanos. Por lo tanto, es que tenemos un futuro grande. Nosotros muchas veces padecemos por nuestras circunstancias, padecemos por lo que estamos viviendo, pero eso es momentáneo, hermanos, porque el Señor Jesucristo nos llama bienaventurados. ¿Quién como tú, pueblo de Dios? Y eso es lo que tiene que quedarse en nuestras mentes y en nuestros corazones. Ciertamente, todos tenemos momentos difíciles, todos tenemos momentos tristes, en los que muchas veces no reconocemos en dónde está la verdad, en dónde está la transparencia, en dónde está la sinceridad. Y muchas veces el corazón se endurece al grado de no haber un arrepentimiento, como lo leíamos en la palabra del Señor. Muchas veces abusamos de la bondad del Señor, de la tolerancia, de la paciencia que tiene nuestro Dios, porque siempre queremos defender nuestra verdad, aunque no sea lo justo, aunque no sea lo que piensa también el Señor acerca de la situación. Por eso es que tenemos que conocerlo, por eso es que tenemos que darnos cuenta que a pesar de que hoy estemos pasándola muy mal, Él tiene cosas preciosas, Él tiene y piensa de nosotros bien, tiene un futuro grande, porque no hay pueblo como nosotros. Y yo no sé cómo tú te consideres, pero yo me considero pueblo de Dios a pesar de mis imperfecciones. Yo creo que todas mis circunstancias y mis situaciones son temporales. El Señor no quiere que yo me quede así. El Señor va a hacer que venga la respuesta, que venga la solución a cualquier situación que esté pasando. Pero no puedo quedarme con ese corazón endurecido, lleno de rabia, lleno de odio, lleno de sentimientos contradictorios, porque ni siquiera sé si yo estoy ejerciendo bien la justicia. Dios nos da triunfos sobre nuestros enemigos. Por eso, hermanos, es que dice que nuestros enemigos serán humillados. Dios nos hace distintos a los demás, y eso también tenemos que meditar en lo que nos está diciendo el Señor, porque debemos pensar en esa diferencia, debemos ser diferentes por lo mismo, actuar diferentes, a pesar de que hay cosas que no nos gusten, debemos de actuar diferente, porque ¿sabes qué? Siempre estamos con el dedo acusador, siempre estamos señalando y no nos damos cuenta si realmente estamos actuando igual que el mundo o estamos actuando haciendo la diferencia. Actuamos muchas veces distintamente. Para que la gente diga que somos su pueblo, que somos salvos por Él, entonces tenemos, hermanos, que hacer esa diferencia. Tenemos que darnos cuenta de cuál es nuestra actitud, sobre todo ahora que hemos padecido una pandemia que ha traído muchos temores, que ha traído muchas situaciones difíciles en los hogares, que ha traído también diferentes problemas, porque hay gente, ¿verdad?, que aún sigue con muchos miedos. Aquí en Hebreos, en el capítulo 1,
Hebreos capítulo 1, vamos a leer del verso 5 al 8. Y dice, ¿por qué a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez, yo seré a él padre y a él me será hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. El 8, por favor. Mas del Hijo no, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Mira nada más, habla acerca de los ángeles o sobre los ángeles y cómo habla también de nuestro Dios. ¿Qué es heredar, hermanos? Heredar es aquello, ¿verdad?, que recibimos. Es quizás un todo lo que tuvieron quizás nuestros padres, tal vez lo que hicieron a lo largo de su vida, lo que mucha gente también te quiso dar, te quiso regalar. Es un regalo y muchas veces, ¿verdad?, es algo que no trabajaste tú, sino que recibiste como regalo, recibiste como herencia. Hay mucha gente incluso que por haber hallado gracia delante de alguna persona desconocida, por haberla quizás cuidado como quizás no lo hicieron sus propios familiares, también decidió dejarle herencia. Pero el Señor, hermanos, nos dejó una herencia. Y vemos ahí en Hebreos, también en el capítulo 1, en el verso, que nos dice la palabra del Señor. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Amén. Herederos de la salvación. Por eso es que, hermanos, nosotros tenemos que cuidar nuestra salvación, porque nosotros no trabajamos para poder obtener la salvación. No teníamos nosotros nada que ofrecerle al Señor. Mas ahora, si sabes que hallamos favor, hallamos enviados para poder ministrar a los demás y poderles hablar de quién es el Dios de nuestra salvación. En el verso 1, Hebreos 2, en el verso 1 dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Hermanos, esto es algo muy importante que tenemos que meditar en nuestros corazones. Muchas personas que han servido en el ministerio, que han servido a Dios, les ha pasado esto propiamente. No han atendido las cosas del Señor y han sufrido deslizamientos. ¿Por qué te hablo esto? Porque así como aquel que heredó a sus padres o que heredó de otras personas que tuvieron amor hacia él o hacia ellos, si de repente si pierde absolutamente todo porque comienza a tener caídas, porque comienza a gastarse todo lo que le ha sido heredado. Y ahí tenemos que
darnos cuenta que tenemos no solamente que ser buenos administradores de las cosas que el Señor nos da, sino también tenemos que atender las cosas propias de nuestro Dios, no descuidarlas. Así como cuando se recibe una herencia, puedes descuidar, no puedes decir ahora me lo malgasto todo como hizo el hijo pródigo, y después cuando se le acabó todo, tuvo que vivir, ¿verdad? Como entre los cerdos, comer, ¿verdad? Su comida. Hay mucha gente que descuida la herencia que le han dejado sus padres. La herencia, ¿verdad? Que quizás le dejaron otras personas con las cuales halló gracia. Recibió ese regalo, pero lo gastó, lo malgastó, lo descuidó, lo perdió todo y vuelve nuevamente a ser el mismo de antes, a vivir de la misma forma. Muchas veces caen en situaciones tan deplorables que hasta en la calle llegan a vivir. Por ello, hermanos, es que nosotros tenemos que cuidar nuestra herencia, porque esa herencia nos la dio Dios, porque esa herencia sí es nuestra y Él nos llama bienaventurados, y eso quiere decir, hermanos, que siempre nos va a bendecir. Dios nos dio todo, nos dio algo muy importante que tenemos que cuidar: la salvación. Por eso tenemos que protegerla, por eso tenemos que cuidarla, como decía el apóstol Pablo, con temor y con temblor. Pueblo salvo por el Señor, cuidemos este regalo tan grande que nos ha dado nuestro Dios. Dios también, hermanos, a muchos nos ha dado un regalo, nos ha dado un ministerio, el cual no podemos dejar, el cual no podemos botar, hermanos. El Espíritu Santo nos ha elegido. Tú imagínate qué privilegio entre tantos ser elegidos, hermanos. Tú no puedes llenarte de orgullo. Por eso te decía, empecé diciéndote que muchas veces los corazones se endurecen y tú puedes culpar al pastor, tú puedes culpar a tus familiares, puedes culpar también a otra persona de haber dejado tu ministerio. Hablando de la iglesia, puedes culpar a otra persona hablando de tu trabajo. Puedes perderlo todo, hermano, siempre diciendo que los demás tuvieron la culpa. Pero ¿sabes qué? El Señor nos exhorta para que ese regalo que nos ha dado al elegirnos, lo cuidemos, hermanos. Y tenemos que guardar, aprender a guardar ese ministerio, aprender a protegerlo. Mira, el Señor nos sigue hablando ahí en Hebreos 2, y en el verso 2, en el siguiente del que estábamos, Hebreos 2, dice: porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, el 3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Hermanos, tenemos que cuidar, tenemos que guardar este tesoro precioso, este regalo precioso que nos dio nuestro Señor Jesucristo. Muchos hermanos, sí, en este tiempo se han alejado completamente del Señor, no han guardado, no han cuidado la salvación tan grande que nos dio el Señor. Han querido pastorearse ellos mismos. Mucha gente, hermanos, está siendo pastoreada por gente que quizás dice conocer la palabra,
Mucha gente, ¿verdad?, ya ni siquiera la escucha. Otra se acomodó a todas las cosas que les ofrece el mundo y es más importante ahora actuar como el mundo y no hacer la diferencia como hijos de Dios. Hubo un hombre en la Biblia, Juan Marcos, que escribió un evangelio y Pablo sí le dijo, lo vamos a ver ahí en Hechos 15, en el verso 36, dice: después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. El siguiente. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no querían llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. El siguiente. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. El siguiente. Y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Vemos aquí, hermanos, cómo hubo un desacuerdo. Pablo diciéndole a Marcos: sí, no me sirves ahora para el ministerio. Y tiempo después, pues vemos, hermanos, ¿por qué fue esto? Qué triste es que nos digan: ya no me eres útil en el ministerio. Pablo se lo dijo a un gran hombre de Dios, a Marcos, porque él cayó en la trampa, porque él descuidó el ministerio. Hermanos, él era de una familia cristiana, pero no hizo lo recto. Él no cuidó a tiempo, sí, la obra, y no tuvo disciplina. Y por eso es que Pablo no quiso llevarlo con él. Y cada uno de nosotros nos tenemos que poner a pensar en algo, hermanos. Yo espero que el Señor nunca me pueda decir: ya no me eres útil en el ministerio. O que el Espíritu Santo me diga: ya no me sirves para lo que yo quiero hacer, para los planes que yo tengo. Porque descuidas enormemente la obra, porque descuidas enormemente, porque cuando te pido algo, tú no estás dispuesta a hacerlo, porque pones peros, porque dices yo por qué, porque te es una carga. Yo no quisiera que el Espíritu de Dios se entristeciera conmigo y me dijera tales palabras. Yo misma viví una experiencia muy fuerte porque a nosotros el Señor nos ha dado, ¿verdad?, el echar fuera demonios. Y en esta iglesia sí hay una unción propiamente para poder practicar liberación, para que hacer que la gente salga de las prisiones, salga de las tinieblas a su luz admirable. Y de repente cuando visito una iglesia, comienzo a ver que el Espíritu Santo comienza a moverse de una forma diferente. Y yo quiero decirles que yo conocí el poder de Dios en una iglesia donde se daban las dos cosas. Y a mí me llenaba tremendamente. Pero aquí en la iglesia normalmente sí, siempre
se da la liberación. Hoy puedo hablar completamente esto porque tuve que madurar, tuve que entenderlo y creo que lastimé de alguna manera al Espíritu de Dios. Porque dije, es que me gustaría, ¿verdad?, que se diera el mover del Espíritu Santo más fuerte, pero la liberación, ¿verdad?, es la que siempre, ¿verdad?, es lo que es la unción, es el ministerio que Dios nos ha dado. Y ¿saben qué, hermanos? ¿Por qué te digo que lastimé al Espíritu de Dios? Porque durante algunos meses no hubo nadie que se acercara a mí para decirme, me pudiera orar porque tengo este problema, me pudiera orar porque yo creo que necesito ser libre de esta situación. Tuve que arrodillarme y pedirle perdón a Dios porque yo no lo entendía, porque no había atesorado, porque no había guardado el ministerio tan grande que Dios nos estaba dando como iglesia. Hoy lo aprecio, hoy lo abrazo, hoy he podido darme cuenta de la importancia que tiene dentro de la vida cristiana. Porque muchas veces hay ataduras, hay enfermedades que vienen propiamente porque la persona necesita antes liberación para poder ser sana. Tuvieron que pasar años para que yo me diera cuenta. Y aunque me gustaba, hermanos, yo no lo había entendido, no lo había atesorado, no lo había guardado, y por ello es que quizás el Señor dejó que pasaran algunos meses para que yo me diera cuenta, sí, que Él estaba obrando y que su poder se estaba reflejando todos los días, no tan solamente en su casa de oración, sino también en mi casa. Le pedí perdón y le dije que nunca más lo volvería a hacer. Ni aún con los pastores que no practican o que no creen en la liberación. Aún con la gente que dice, toma tu posición de hijo de Dios y que piensa que no puede tener un espíritu inmundo. Sabes que antes también me quedaba callada. Y cuando Dios trató conmigo esta parte, entonces me di cuenta que estaba hasta pecando, que me estaba avergonzando y que por ello Él tuvo que tratar de esa forma conmigo. Hermanos, ¿por qué te platico este testimonio? Para que no lo hagas como yo lo hice. He tenido grandes deficiencias y ahora le pido al Señor vida para que me deje hacer su voluntad y no la mía. Le pido al Señor vida para poder hacer lo que Él quiere y no lo que yo quiero. Le pido al Señor que me ponga donde quiera que esté y no donde yo me promueva o donde yo piense que voy a resolver lo que a mí me gusta. No, hermano, quiero estar donde Él me ponga, porque creo que eso me fue suficiente para poder entender mi herencia, para poder entender lo que Él me estaba dando, para poder entender que Dios nos usa de diferentes maneras, que yo no puedo tener la unción aunque quisiera de otros grandes hombres de Dios, sino que el Señor me dotó y me dio de Él y quiere usarme como Él quiere, no como yo quiera. Y le doy gracias porque Él ha sido bueno conmigo, porque he tenido la oportunidad también de verme rodeada de grandes hombres dentro del ministerio
que me han enseñado, que han tomado tiempo conmigo, que me han liberado para poder ser bendición para ustedes. Porque si yo no venzo, lo que yo pueda hacer por ustedes no es lo mismo. Hoy atesoro, guardo y siento que es un privilegio el poder hacer la obra del Señor. No quiero botarla, no quiero deslizarme, como dice la palabra. No quiero culpar absolutamente a nadie. Quiero hacer la perfecta voluntad del Señor. Perdonen mi sentimentalismo. Y continuamos y dice la palabra del Señor, hermanos, que no podemos ser vacilantes, que tenemos que tener la visión clara. Por eso es que no por unos días sí nos levantemos y tengamos muchas ganas de cumplir dentro del ministerio, y otros días, ¿verdad?, estemos indiferentes, estemos apáticos. Porque si somos así, el Espíritu Santo nos puede decir: no me eres útil, no hay responsabilidad en ti, no te puedo usar. La promesa de Dios es muy grande. La promesa de Dios es: el que ama el altar siempre va a estar ahí. Y va a tener un fuego que va a poner el Señor, un fuego encendido siempre en su corazón. A mí me queda muy claro cuando los que iban, ¿verdad?, en el camino a Emaús decían: ¿y ahora qué nos pasa? Es que no ardían nuestros corazones cuando escuchábamos oírlo hablar. ¿Por qué de repente ya no arden nuestros corazones cuando escuchamos la palabra? No quiero perderlo, hermano. El Señor me está llamando bienaventurada. El Señor me está dando un regalo, su herencia. Y por eso tengo que aprender a atesorarla aquí en mi corazón. Que ese fuego que Él está poniendo en mi corazón no se apague, sino que constantemente esté avivado, para que a pesar de las circunstancias que pase a lo largo de mi vida, ese fuego esté ardiendo. Tenemos que cuidar la herencia que Dios nos está dando. Pablo tenía una visión, una sola visión, y era extender el reino, y lo logró. Tenemos que darnos cuenta que cortar con todo aquello que no nos deja hacer la voluntad del Señor es algo muy importante, hermanos. Hay que cortar con muchas cosas en nuestra vida. Hay que hablar de las cosas que nos edifiquen. Hay que hablar bienes y no males, hermanos. Hay que edificar, construir en nosotros mismos. ¿Para qué? Para que el Señor nos diga: ustedes son útiles en mi reino. No dejemos que las cosas del mundo nos distraigan, que las cosas del mundo nos hagan hablar muchas veces cosas que no conocemos, muchas veces cosas incoherentes, muchas cosas que a veces no nos atañen, muchas cosas que a veces ni siquiera conocemos sus trasfondos, pero que queremos ser sabios en nuestra propia opinión. No podemos ser cristianos vacilantes, solo de domingos. No podemos ser cristianos que dejen apagar el fuego de Dios en sus vidas. Nunca me imaginé, hermanos, que Dios me iba a escoger, como quizás sí lo quiere hacer contigo y no le has dado la oportunidad. Como quizás Él te ha llamado y has dicho: espérame un momento, Señor,
No, hermano. ¿Sabes qué? Marcos se equivocó y titubeó. Y por eso es que Pablo dijo, no me es útil por el momento, no me es útil ahora. Y eso que Marcos se había criado en un hogar cristiano. Pero vayamos ahí al libro de los Hechos, en el capítulo 12, y vamos a leer desde el verso 8, por favor. Hechos 12. Les dice, le dijo el ángel, creo que debemos de leer un poquito antes, perdón, desde el 5, por favor. No quisiera leer mucho porque es largo. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas y los guardias. Delante de la puerta custodiaban la cárcel. El siguiente. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía qué era la verdad, lo que hacía, sino que pensaba que era una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel, no terminé de leer el 10, se apartó de él. Entonces Pedro, volviéndose en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. El siguiente. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron, ¿estás loca? Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Amén. Fíjense cómo estaba el pueblo, cómo estaba la iglesia. Dice en 2 versículos que permanecía la iglesia orando en la casa de Marcos. Eso es lo que propiamente nosotros tenemos que hacer. Pues a sus ángeles mandará para que nuestro pie no tropiece en piedra. Por eso te digo, hermano, en medio de situaciones, en medio de circunstancias difíciles, Él tiene el poder para hacerlo todo. Pedro no sabía qué es lo que estaba sucediendo. ¿Estoy teniendo una visión o es un ángel? Hoy en día también muchos han experimentado situaciones
muy, muy bonitas con ángeles. ¿Y sabes qué? Dios lo hace para que podamos testificar de que quiere hacer cosas mayores con cada uno de nosotros. Marcos vio milagros. Marcos vio oraciones respondidas como la que acabamos de leer, hermanos. ¿Qué necesitas ver tú? ¿Qué necesitas oír para que te decidas a poderle servir? Para que no botes el ministerio, para que puedas guardarlo, para que puedas atesorarlo, para que te puedas dar cuenta que para Él eres un siervo útil, para que podamos aprender a guardar una salvación tan grande como la que nos ha dado. Tenemos que cuidar el ministerio que Dios nos ha dado como iglesia también. Tenemos que aprender a amar la casa de oración que Dios nos dio, no hablar de ella y de sus siervos, sino aprender a guardarla, a apreciarla, a atesorarla, a bendecirla, a decir: en ese lugar, restauración y libertad, van a ocurrir las cosas más grandes, los milagros más sorprendentes. Se darán las profecías que el pueblo de Dios necesita para poder ser dirigido en su vida. En restauración y libertad, la gente va a ser libre, va a salir de las prisiones. La gente va a ser liberada de espíritus malignos que les oprimen. Va a ser libre de odios, de rencores, de resentimientos. Va a ser sana, porque el poder del Señor se va a reflejar en ese ministerio, en esa casa. No vamos a desentendernos como lo hizo Marcos. No vamos a huir, hermanos, dejando el ministerio. Vamos a ser discípulos que están oyendo la palabra de su pastor y van a hacer la obra del Señor. Si ustedes se dan cuenta, todos los que servimos al Señor pasamos y experimentamos tribulaciones, persecuciones, problemas familiares. Pero esto, hermanos, es leve, de acuerdo a lo que tiene el Señor para nuestras vidas. Esta leve tribulación será pasajera, porque ¿sabes qué, hermano? La Escritura sí me dice a mí: tú eres mi pueblo, eres mi especial tesoro, eres un pueblo salvo. Y yo estoy mirando como lo hizo Pablo. Es cierto que hay obstáculos, es cierto que hay tropezaderos, es cierto que hay grandes pruebas, pero como Pablo estoy aprendiendo a ver el galardón. Voy a seguir haciendo caso de lo que dice la Escritura. Si Moisés hubiera preferido las riquezas de Egipto, jamás hubiera sufrido lo que padeció con el pueblo de Dios. Pero él vio el galardón y puesto sus ojos en él, ¿sabes qué? Reservó y guardó el don, el propósito por el cual el Señor lo había escogido para sacar a su pueblo. El enemigo va a tratar de desanimarnos. El enemigo en este momento está tratando de sacarte las cosas de Dios.
¿Cuánta gente se ha vuelto a las prácticas, a los deleites y a los placeres del mundo? Personas con grandes problemas, con situaciones difíciles, pero el Señor dice que nuestros enemigos serán hollados, serán dispersados. Puede ser que hoy te encuentres sin ganas de servir al Señor, pero no te dejes engañar por el enemigo. Pon tus ojos sobre aquel que tiene un galardón para ti. El Espíritu Santo ha puesto los ojos en muchos de nosotros. Nunca abandones tu herencia, hermano. Cuídala. No te costó, fue un regalo de Dios. No volvamos atrás. Tenemos que preocuparnos por hacer la obra del Señor y por hablar acerca de Él a las almas perdidas. Recuerda que estamos llamados hacia afuera. Cíñete bien y ponte las sandalias del apresto del Evangelio y predica su palabra. De esa manera estarás guardando tu herencia en Dios. Que el Señor te bendiga abundantemente, hermano, y podamos juntos hacer la obra del Señor. Cuídala, atesórala, guárdala. Y si alguna vez te has expresado mal, aquí está el Señor para escuchar tu oración. Oh Dios Todopoderoso, venimos delante de ti para pedirte perdón porque no hemos guardado tan grande salvación que tú nos diste, porque no hemos atesorado el ministerio que tú nos diste. No permitas, Dios, que tropecemos. No permitas que nos deslicemos, Señor. Señor, que todos los muros y los contramuros caigan en este mismo momento. Que todos los velos, Señor, se rasguen ahora. Que todas las vendas, Señor, ahora, Señor, sean quitadas y podamos ver, Señor, el galardón que tienes tú para cada uno de nosotros. Iglesia, eres bienaventurada. ¿Quién como tú? Eres su especial tesoro. De tal manera, hermano, que no tienes de qué temer. Dios guarda de cada uno de nosotros. No descuidemos su obra. No descuidemos su ministerio. Bienaventurada eres, iglesia. ¿Quién como tú, pueblo del Señor? Escudo de tu socorro y espada de tu triunfo. Él se encargará de tus enemigos, los humillará y los hollará. Él es el Dios tan grande, tan fuerte, todopoderoso, que quiere usarnos y quiere que seamos bendición en este México.
Medita en esta palabra, pueblo de Dios. Y ciñe tus lomos y calza el apresto del Evangelio. Sal de ese lugar de confort y predica su palabra a tiempo y fuera de tiempo. Bendiciones sobreabundantes sobre tu vida. Bueno, hermanos, solamente para nuevamente invitarles, el día de mañana tendremos nuestra reunión de discipulado a través del Zoom. También es para la iglesia, así que si tú quieres conectarte, puedes hacerlo. Si no tienes el link, por favor, pídeselo a cualquiera de nuestros hermanos que están encargados de tu familia. Y también el día jueves a las 9 de la noche estaremos en el discipulado para los servidores. Mañana es a las 8:30. Y el viernes, hermanos, tenemos nuestra oración presencial a partir de las 7 de la noche. Les esperamos. Recuerden que la columna vertebral de la iglesia es la oración y que la fe de todos juntos hará posible grandes cosas. Que el Señor les bendiga, hermanos.